Muy buena tarde tengan todos ustedes. Continuando con el taller Sociedad y Proyecto de Nación, en esta ocasión vamos a abordar lo que es la lectura denominada Aplicación y Crítica del Enfoque Sistémico para el Estudio de las Culturas Políticas en México, cuyo autor es Enrique Cuna Pérez. En este texto, el autor reflexiona sobre la importancia del concepto de cultura política y critica el enfoque sistémico a partir de cuatro autores que son Easton, Deutsch, Almond y Powell, y discute la posibilidad de encontrar en la cultura política las claves para entender el camino que ha seguido la transformación política del país. A su vez de que hace el análisis de estos cuatro autores antes mencionados, pues también hace una pequeña retrospectiva histórica de lo que es el estudio de la cultura política en México y pues hace una propuesta con relación a la metodología para el análisis de la cultura política. El propósito de Enrique Cuna Pérez es discutir acerca de la necesidad de superar la propuesta teórica y empírica del enfoque sistémico en el estudio de la cultura política. Así también presentar algunas ideas para revalorar dicho concepto y su aplicación en los estudios sobre el proceso de transición y consolidación democrática en nuestro país, ya que este concepto, pues, desarrollado principalmente por los enfoques sistémicos, aparecen diversos estudios más flexibles que la propuesta sistémica original acerca de los dilemas de la consolidación democrática, ya que esta es una de las grandes cuestiones que se debate en la teoría política universal en torno a los procesos de cambio político desde un régimen autoritario a uno democrático, y tiene que ver con las posibilidades de consolidación de la democracia. Todo esto, como lo hemos visto en algunas lecturas anteriores, pues en una lógica secuencial. Desde la liberalización política pasa a la transición democrática, buscando precisamente esa consolidación democrática. Y pues bueno, en algunos casos se presentan fenómenos que indicarían retrocesos en la construcción de esa democracia. Cuna Pérez cita a Jacqueline Prescott, en donde este autor hace una pregunta que presupone la revitalización de este concepto de cultura política, ¿no? Y él se hace la pregunta: ¿hay una especie de sintonía entre los cambios en las instituciones políticas, la forma de concebir el quehacer político y la ubicación de los ciudadanos en relación al poder? Pues ya que en América Latina la vigencia del régimen democrático durante más de 2 décadas no ha sido acompañada por avances palpables en materia social. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe del 2004, así también él refiere que el manejo del concepto de cultura política exige analizar la propuesta teórica del análisis sistémico que le dio configuración y sentido, como una de las variables que pueden explicar las razones del cambio o de permanencia de los sistemas políticos modernos. Los cuatro autores que vamos a abordar posteriormente, Easton, Deutsch, Almond y Powell, son representantes de la corriente sistémica. Son reconocidos además por proveer a la ciencia política de un lenguaje unificado, de un referente teórico y de una metodología empírica que constituye uno de los más notables esfuerzos por otorgar a la disciplina una identidad teórica en la búsqueda de las explicaciones de la conducta humana en sus expresiones políticas. El primer enfoque que abordaremos es el del politólogo canadiense David Easton. Easton refiere que la propuesta sistémica del análisis político establece la conceptualización de los principales atributos del sistema político y además se propugna por un enfoque dinámico que permita la construcción de una tipología basada en las estructuras de apoyo, en la diferenciación de los papeles y además en el proceso de toma de decisiones y resolución de los conflictos. Asimismo, asevera que el sistema político es el punto de partida para el análisis sistémico. Es parte del sistema social total, sin embargo, como propuesta analítica, debe separarse temporalmente. Asimismo, cuando se habla de sistema político, se involucran todas las interacciones que afectan el uso real o posible de la coacción física legítima.
Este es el hilo que recorre su acción dándole su peculiar carácter, importancia y coherencia como sistema. Ello implica la interdependencia de sus partes constitutivas y un límite específico entre él y su contorno. Es decir, si en un sistema cambian las propiedades de un componente, pues todos los demás componentes que lo integran se verán afectados. Y un segundo aspecto pues, es la noción de límite, ¿no? Un sistema empieza en algún punto y pues debe terminar en otro. Según Easton, lo que distingue a las interacciones políticas de todas las sociales es que se orientan predominantemente hacia la asignación autoritativa de los valores. Según David Easton, los sistemas externos a un sistema político están compuestos por dos tipos de ambiente, el intrasocietal y el extrasocietal. Como podemos ver en este diagrama de los intercambios entre el sistema político y el ambiente total, pues el ambiente intrasocietal está formado por los sistemas ecológico, el cual abarca el ambiente físico y las condiciones orgánicas de la existencia humana. El sistema biológico, que incluye el aspecto de las interacciones políticas determinadas o influenciadas por la constitución biológica de los hombres. El sistema de personalidad, el cual está compuesto por las variaciones y motivaciones en las personalidades adquiridas por los miembros de un sistema político. Y el último, el de los sistemas sociales, los cuales están integrados por estructuras sociales, sistemas culturales, económicos y otros sistemas demográficos. Con relación al ambiente extrasocietal, este hace referencia a un sistema que puede estar fuera de la sociedad de la que el sistema político es subsistema y tener, no obstante, consecuencias importantes para la subsistencia o cambio de esta. El ambiente extrasocial está compuesto por los sistemas políticos internacionales, como por ejemplo la OTAN, la ONU, la OEA, y entre otros subsistemas los ecológicos internacionales y los sistemas sociales internacionales. Bueno, están compuestos por la cultura internacional, la estructura social internacional, el económico internacional y el demográfico internacional. Refiere que el sistema político constituye un conjunto de conductas mediante las cuales se puede adoptar una acción positiva para enfrentar a las influencias que operan sobre él. Esto quiere decir que sus miembros no están indefensos frente a las perturbaciones que los puedan afectar y gozan de oportunidades de responder a las tensiones con el fin de asegurar la persistencia de algún tipo de sistema a partir de tomar y ejecutar decisiones obligatorias. Con referencia a las tensiones, pues estas son las variaciones al margen normal del funcionamiento de los sistemas políticos. Son circunstancias que ponen a prueba su capacidad para subsistir. La incapacidad de enfrentar estas tensiones pues llevarían al colapso del sistema. Asimismo, el funcionamiento de un sistema político sugiere que lo que sucede en el ambiente lo afecta a través de las influencias que se mueven hacia él. Kuna nos muestra el modelo simplificado del sistema político de David Easton. Se puede apreciar que el sistema político opera mediante sus estructuras y procesos sobre los insumos, de modo tal que se convierten en productos, los cuales vuelven a los sistemas del ambiente o, en muchos casos, al sistema mismo, directamente y sin intermediarios. Y así podemos identificar un círculo continuo de retroalimentación. Easton reconoce dos tipos de insumos: las demandas, las cuales tienen sus orígenes en las necesidades, preferencias y expectativas sociales, que son expresadas como propuestas a las autoridades para que ellas decidan o actúen. Como ejemplo son los bienes y servicios, la regulación de la conducta, la participación en el sistema político, de comunicación, información en el orden político. Sin embargo, pues estas demandas no son suficientes para mantener al sistema político en funcionamiento. A su vez, refiere que hay un segundo tipo de insumos que son los apoyos o ayudas. Con referencia al ciclo de retroalimentación, se denomina a la red en su conjunto, desde el punto inicial del producto hasta el retorno a las autoridades. Este ciclo proporciona datos que permiten conocer las condiciones prevalecientes en el ambiente y en el sistema mismo. Brinda información sobre las demandas expresadas al menos por los políticamente influyentes y permite conocer los resultados que surtieron los productos.
Kuna refiere que a pesar de que esto no utiliza el concepto de cultura política, la exposición del esquema general de sistemas es vital para entender el papel que le asignan dos autores que veremos posteriormente, que son Deutsch y Almond, a la socialización política y especialmente a la cultura política, en la comprensión del vínculo entre el ambiente y sistema político, y en la descripción del procesamiento de los insumos en productos, así como en la retroalimentación. El enfoque sistémico cibernético de Karl Deutsch entiende a la política como la toma de decisiones por medios públicos, cuestión de hechos y valores que implica el estudio del gobierno y de las condiciones existentes para mantener el control. Este autor plantea que entre los objetivos del análisis político se encuentra conocer los límites y oportunidades existentes en el medio al que debe enfrentarse el sistema político y cuáles son los resultados que desea obtener. Además, propone el estudio sistemático de la comunicación y el control en todo tipo de organizaciones, incluidas las políticas, todos los gobiernos, así como todos los sistemas de comunicación. El modelo de estabilidad del sistema político basado en la cibernética propone que el proceso de comunicación está compuesto por un conjunto de dispositivos receptores a través de los que transmiten las informaciones del ambiente externo. Asimismo, este autor propone que el concepto de retroalimentación negativa o positiva es el instrumento analítico clave para comprender la dinámica del proceso político. En relación con lo anteriormente mencionado, adquiere importancia el concepto cultura política. La propuesta de este autor reconoce que la política se ocupa de la interacción de los intereses, reclamación y distribución de las recompensas, de los valores. Identifica como tales al poder, la ilustración, la riqueza, el bienestar, la habilidad, el afecto, la rectitud, la diferencia y el respeto. Para cumplir con esta función, la política tiene en el hábito de la gente de obedecer las leyes y órdenes de gobierno, pues a su principal aliado, también a la participación política por las vías o causas regulares. Y aquí podemos enlistar a los grupos de interés como los partidos políticos, los sindicatos, asociaciones, coaliciones. Asimismo, la cultura política refleja el aprendizaje de las relaciones humanas que ocurren en la política, como son el orden y la autoridad, el mando y la obediencia, la elección y la libertad, la masa y los privilegios, y igualmente la solidaridad, entre muchas otras relaciones. El concepto de cultura política le permite a Deutsch explicar la interrelación que el sistema político guarda con su ambiente. A partir de él plantea que todo sistema social tiene funciones básicas como el mantenimiento de patrones. En el caso de las familias, ¿no?, que son las encargadas de transmitir a los niños su cultura, la adaptación de la sociedad, representada por la economía, la integración, representada por la cultura y la obtención de metas de la sociedad. Esto se encarga el sector político. Así pues, la importancia de la cultura política radica tanto en el apoyo de la población a las decisiones del gobierno como en el papel del sistema político, en la conformación y adaptación a los cambios de las estructuras económica y cultural. Deutsch sostiene que en la medida en que la población se vuelve más educada, activa y capaz, resulta más difícil de ignorarla en política y gobernarla contra su voluntad. A pesar de que este autor propone ya el uso analítico de las categorías de socialización y cultura política en el estudio de los procesos y estructuras que juegan un papel importante en el mantenimiento de los sistemas políticos, pues fueron Almond, Powell y Verba quienes desarrollaron el análisis empírico de estos conceptos en el estudio de los sistemas políticos. Estos autores pues vamos a abordarlos en los siguientes diapositivas. Bien, proseguimos con el enfoque sistémico comparado de Gabriel Almond y Benjamin Powell. Según esta perspectiva, la política es mucho más que el poder o el conflicto. Es también una multitud de formas de gestión, colaboración y consenso. La política es un sistema de interacciones sociales a través de las cuales los valores se asignan de modo imperativo para una sociedad. En la obra Política comparada, una concepción evolutiva de 1972, Almond y Powell proponen que para analizar en forma equiparada las estructuras y las funciones de los sistemas políticos hacen falta nuevos conceptos, como el de cultura o subculturas políticas, sabiendo que con ello el estudio pasaría de la descripción del funcionamiento de las instituciones a la explicación de las modalidades del comportamiento de los individuos. Asimismo, estos autores
pretenden desarrollar empíricamente el análisis de todas las estructuras y procesos implicados en la política y el quehacer político, como son los procesos políticos, los partidos, los grupos de interés, los procesos electorales, las comunicaciones políticas y los procesos de socialización política, entre otros temas. Además de identificar las fuerzas dinámicas de la política. El enfoque funcional de la política comparada entiende al sistema político como un sistema de interacción interdependiente. Los autores declaran que todo sistema político puede ser comparado, atendiendo a la relación existente entre funciones y estructuras. Asimismo, aseveran que el funcionamiento de cualquier sistema político puede ser revisado en los siguientes niveles. El A, que son las capacidades del sistema, comportamiento del sistema como unidad en sus relaciones con otros sistemas sociales y con su medio. La transformación o conversión, el cual es un proceso mediante el cual se transforman los insumos en productos, y el mantenimiento del sistema y adaptación, representado por la socialización política y el reclutamiento del personal. La idea comparativa utiliza los conceptos de estructura, actividades observables que componen el sistema político y que manifiestan entre ellas cierta regularidad y de cultura política, para explicar los procesos que mantienen o modifican los sistemas políticos a través del tiempo, pues al comparar el funcionamiento de las estructuras se pueden analizar sistemas muy diferentes entre sí. De acuerdo a estos autores, se entiende por cultura política a las tendencias o la dimensión psicológica del sistema político, consistente en las creencias, valores y capacidades que son comunes al total de la población y a sectores particulares de ella, denominados subculturas. La cultura política, consecuencia de la socialización política, entendido como el proceso mediante el cual se inculca a los niños determinadas actitudes políticas y valores, está vinculada con la secularización, entendido como el proceso mediante el cual los hombres acrecientan la capacidad racional, analítica y empírica de su acción política. Asimismo, refieren que las estructuras de los sistemas políticos pueden diferir según el grado de diferenciación y especialización de los roles políticos, estructuras y subsistemas, y de acuerdo con la autonomía y subordinación de todos ellos entre sí. Es aquí donde el concepto de cultura política adquiere relevancia analítica, pues permite estudiar los modos en que las características culturales ejercen influencia en la transformación y en las propiedades de desempeño de los sistemas políticos. El subjetivo que subyace en la acción política y le otorga significado incluye orientaciones cognitivas, que son el conocimiento de los objetivos políticos, orientaciones afectivas, que son los sentimientos de apego con respecto a los objetos políticos, y las orientaciones evaluativas, que son los juicios y opiniones sobre los aspectos políticos. Estas tres dimensiones se muestran interrelacionadas y pueden influir en el funcionamiento del sistema político. De acuerdo con tales dimensiones, este enfoque identifica tres tipos de ciudadanos parroquiales, los cuales manifiestan poca o ninguna conciencia de los sistemas políticos nacionales. Los súbditos, que son individuos que se orientan hacia el sistema político pero no tienen participación en las estructuras del insumo. Y los participantes, personas que sí se orientan hacia los insumos y se comprometen con la articulación de las demandas y la adopción de decisiones. Resumiendo, según el enfoque sistémico comparado, existe una relación estrecha entre la diferenciación estructural, la secularización cultural y la expansión del sistema político, pues para que cualquier sistema opere eficazmente debe existir algún tipo de acuerdo acerca de la naturaleza básica de la política, la función general del gobierno en la sociedad y los fines legítimos de la política y la participación. Es preciso apuntar que para esta teoría es importante el análisis de la socialización política, pues permite el mantenimiento o cambio de las culturas políticas. En este análisis también son significativos los procesos de cambio social y económico, ya que al aumentar considerablemente el flujo de información y de contacto entre los integrantes de la sociedad,
y elevarse el grado de educación, de riqueza y el estatus que puede alcanzar el individuo en la sociedad, pues afecta el nivel de conciencia política, de participación y el sentimiento de competencia política. Las creencias, las percepciones y formas de ver el mundo, las concepciones y las actitudes requieren de instituciones acordes con los patrones o reglas de funcionamiento de una política democrática. La cultura política tiene influencia y consecuencias sobre las instituciones y prácticas políticas y viceversa. Por eso este enfoque sugiere que es necesario estudiar, a la par de la cultura política, los procesos de socialización política, las formas, fuentes y estructuras que cotidianamente la desarrollan, porque difícilmente los ciudadanos podrán tener convicciones sobre el valor y el beneficio de la legalidad, ya que si estos observan que los políticos y las instituciones no funcionan o no se comportan con apego a lo legal, si la ley se les aplica a unos y a otros no, pues difícilmente internalizarán el valor de la legalidad. La socialización es aquí entendida como el proceso mediante el cual toda persona se incorpora al medio social circundante y en el cual ha nacido. Se identifican dos niveles en la socialización: el primario, que es el que se da en la niñez, y el secundario, o cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a varios sectores de una sociedad. Finalmente, Almond y Powell dividen a los sistemas políticos de acuerdo con el grado de diferenciación estructural y secularización cultural en tres clases. El inciso A son los sistemas con estructuras políticas intermitentes. Estos se caracterizan porque existe un mínimo de diferenciación estructural y una cultura difusa y parroquial. Con relación al inciso B, que son los sistemas con estructuras políticos gubernamentales diferenciadas, se caracterizan por la difusión de una cultura de súbdito. Y el inciso C, que son sistemas que han desarrollado infraestructuras políticas diferenciadas, partidos políticos, grupos de interés y medios masivos de comunicación, junto con alguna forma de cultura política participativa. Ahora abordaremos lo que es un trabajo de Gabriel Almond y de Sidney Verba, realizado en 1963, el cual es un referente para los estudios de cultura política. Este estudio sobre la participación política democrática en 5 naciones pretende teorizar inductivamente acerca de la estabilidad democrática de los países estudiados en función de una tipología de cultura política, en base al nivel y tipo de participación, del parroquialismo y compromiso político que los individuos autoperciben respecto del sistema político al que pertenecen. En este estudio se abordan 3 aspectos: conocimiento y respeto de las reglas del sistema político, el sentimiento personal sobre las estructuras y los titulares del poder, y los juicios y opiniones sobre varios componentes del sistema político. Estos autores analizan las virtudes cívicas y sus consecuencias para la efectividad y la estabilidad de un gobierno democrático, comparando a Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, para estos autores pues eran modelos de democracia y de cultura cívica en ese entonces, con naciones más atrasadas respecto de los procesos de instauración democrática como Alemania, Italia y México. La cultura política remite a la forma en que el sistema político ha sido internalizado por los individuos. Almond y Verba señalan que cuando se habla de una cultura política de una sociedad, es necesario referirse al sistema político tal como es interiorizado en elementos cognitivos, en sentimientos y evaluaciones por la población, tales como los componentes que se encuentran en base a ciertas actitudes políticas y se observan a través de comportamientos políticos concretos. Estos autores distinguen 3 tipos más o menos acabados de cultura política, incluso ya los vimos en las diapositivas previas, que son la parroquial, la del súbdito y de los ciudadanos participantes. The Civic Culture plantea que los rasgos de la cultura cívica asociados a Estados Unidos y a Gran Bretaña pues son una cultura participativa muy desarrollada y extendida y un involucramiento del ciudadano con la política, además aunado a una amplia convicción de que se puede influir sobre las decisiones gubernamentales.
y un elevado orgullo por su sistema político. Este trabajo, además de ser el primer intento de estudiar empíricamente la relación entre la cultura y el sistema político por medio de novedosas formas de muestreo y encuestas para su época, el estudio presenta un marco teórico que conecta de manera sistemática el análisis de las bases psicológicas de la política con las del sistema político. Pues como todo trabajo, pues tuvo muchas críticas. Las más comunes pues se centran en el uso del concepto angloamericano de democracia como criterio para regular sistemas políticos diversos. También se sostiene que la obra no toma en cuenta los factores históricos culturales que configuran los valores y las formas de socialización políticas de países tan dispares como México y Alemania. Con referencia a México, pues la investigación detectó una fuerte despolitización, bajos niveles de información y un sentimiento de orgullo con respecto al sistema político, a pesar de la insatisfacción que mostraban los ciudadanos con respecto al ejercicio cotidiano del poder. Kuna cita a dos autores, Wayne Cornelius y Anne Craig, quienes señalan que concretamente para el caso mexicano, de este estudio de The Civic Culture, el estudio resultó sumamente limitado y poco representativo, pues la muestra se limitó a las áreas urbanas que abarcaban cerca del 30% de la población nacional en ese momento. Esta muestra no incluyó a sectores culturales de la periferia de las ciudades, no tomó en cuenta las variaciones regionales que se presentan en nuestro país, e incluso la traducción al inglés del cuestionario aplicado en México mostró graves deficiencias que dificultaron y confundieron la interpretación de las respuestas. A pesar de la crítica, el concepto de cultura política adquirió con estos autores un impulso importante que reinauguró su uso, sobre todo por los politólogos estadounidenses, quienes lo emplearon para caracterizar las relaciones que se dan entre los individuos o la colectividad y el sistema político vigente en una sociedad determinada. De este modo, el concepto de cultura política se incorporó a la ciencia política por vías de la concepción estructural funcionalista de la teoría política comparada. Este es el aporte que dejó este trabajo. El debate sobre la cultura política. El concepto de cultura política resulta controvertido por su carácter polisémico, ya que cada escuela le da un significado diferente, convirtiéndolo en un recipiente donde conviven ideologías, valores, actitudes, opiniones, símbolos, lenguajes, discursos y todo tipo de productos culturales, citando a Gutiérrez, quien lo escribe en 1988. Asimismo, en 1990 este mismo autor refiere que existen dificultades desde un punto de vista teórico para definir con precisión el concepto de cultura política. En buena parte de los estudios se muestra la gran ambigüedad con la que se trabaja este concepto. No obstante la polisemia y la dificultad de aprehensión que la naturaleza del mismo concepto entraña, es posible reconocer y diferenciar escuelas y propuestas teóricas que emplean la cultura política como un elemento de primer nivel en la explicación de fenómenos sociales. La diferencia entre las distintas escuelas que estudian el concepto de cultura política se refiere a la definición, que es qué puede explicar y cómo lo puede explicar. Se refiere también al conflicto con el paradigma, el cual indica la importancia que tiene el concepto en las distintas tradiciones de investigación científica. Y finalmente la operacionalización, que es la forma en que el concepto puede aplicarse empíricamente. El autor identifica varios enfoques dentro de los cuales resaltan la escuela funcionalista, la cual integra a Almond y Verba. La antropología política, que tiene en las formas simbólicas la estructuración de las relaciones de poder, la heterogeneidad de las culturas y del estudio de los actores políticos y sociales concretos. La antropología propone además los métodos cualitativos como instrumentos de acercamiento al fenómeno de la cultura política. Con relación al individualismo metodológico, este está basado en la escuela del Rational Choice, que propone la racionalidad del individuo como la base de sus comportamientos políticos. El siguiente enfoque es el neomarxista, que tiene como principal característica el estudio del papel de la ideología en el análisis de la cultura política.
Este enfoque plantea el acercamiento a la cultura política como una consecuencia de la revisión de la estructura económica dominante y de los instrumentos por medio de los cuales logra su perpetuación. Y finalmente, el enfoque de la psicología social, el cual revisa el papel de las actitudes y creencias individuales en la conformación de las culturas y comportamientos políticos de los individuos. El estudio de la cultura política en México. En nuestro país, los estudios sobre cultura política hasta la aparición de The Civic Culture se habrían limitado a ensayos culturalísticos, psicológicos e históricos, en los que prevalecían las ideas acerca del mexicano alejado de las cuestiones políticas, sumiso e hipócrita. Entre tales obras destacan El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, El mexicano y la psicología de sus motivaciones, de Santiago Ramírez, y El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Gracias a los trabajos de Almond y Verba, el concepto de cultura política adquiere una amplia difusión. Sin embargo, en México ha existido un vacío en la ciencia política y la sociología sobre este tema. Cornelius y Craig plantean como causa de este vacío el rechazo de las concepciones globales y la preferencia por enfoques estructurales, más que valorativos en el enfoque del análisis de los fenómenos políticos. Con la politización del niño mexicano, la cual es una obra de Rafael Segovia, la discusión de la cultura política adquiere importancia en México. Le siguen Roberto Scott y Wayne Cornelius. Este último realiza varias investigaciones sobre el caso mexicano, entre las que destacan Political Culture in Mexico, Continuities and Revisionist Interpretation y Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política, del año de 1986. Los estudios mencionados enfatizan la fuerte vinculación de factores históricos, sociodemográficos, educativos y de formación en la reproducción de una cultura política autoritaria, paternalista y corporativista. Robert Scott, en México, con su obra The Established Revolution de 1966, analiza los cambios en la cultura política mexicana durante el periodo 1910-1958, buscando una caracterización de la misma de acuerdo con la tipología de Almond y Verba: cultura parroquial, de súbdito y participativa. Craig y Cornelius, por su parte, plantean en su estudio el hecho de que en México existe, junto con los niveles educativos, una baja estima de la eficacia política personal ante el sistema, es decir, la idea del ciudadano, y una acentuada dependencia respecto del apoyo que se espera del gobierno. Para Cornelius, la apatía política del habitante pobre de la ciudad es notable y su comportamiento cae dentro de la categoría de parroquial al manifestar poca conciencia e interés en el sistema político nacional y estar orientado en alto grado hacia la legitimidad y el afecto por el sistema. Los estudios contemporáneos de la cultura política en México retoman los temas del autoritarismo, del corporativismo, del presidencialismo, del civismo, pero también introducen elementos como la tolerancia, la transición, la democratización y el pluralismo. El autor hace referencia al trabajo de Anna Hirsch-Hadler de 1999 y menciona que es una muy buena completa revisión sobre las investigaciones de valores nacionales. Concluye que si bien se pueden encontrar muchas y muy variadas investigaciones teóricas y empíricas sobre la cultura política de los mexicanos, la mayoría de ellas muy poco aportan al conocimiento de los procesos psicológicos y psicosociales a través de los cuales se forman los valores en las personas y en las sociedades. Los estudios e investigaciones sobre valores en México han tenido, según esta autora, 6 clasificaciones. El primer bloque aborda la formación del sentido nacional y cívico en los niños, el nacionalismo y la imagen del mundo exterior en la infancia de los mexicanos. El segundo bloque lo conforman los estudios culturales y transculturales relacionados con los valores nacionales, la identidad y el carácter nacional. El tercer conjunto está constituido por investigaciones de carácter antropológico sobre la cultura política mexicana. El cuarto lo conforma el estudio de Enrique Alducín sobre los valores de los mexicanos. El quinto bloque se integra con el estudio de Beltrán, Flores y Yolanda Meyenberg, los mexicanos de los 90, centrado en el cambio de valores desde la tradición hacia la modernidad.
Y por último está la encuesta mundial de valores en sus tres etapas, que abarcan un periodo de 1981 a 1999. Para finalizar este bloque, el autor Cuna menciona que destacan en la gran mayoría de los estudios antes citados la descripción de los valores y la presentación de variables socioeconómicas a las que se pueden asociar ciertas opiniones y actitudes. Sin embargo, pues no se investiga la genealogía de la cultura política. Hacia una metodología para el análisis de la cultura política. Si bien es cierto que las dimensiones cognitiva, evaluativa y afectiva son componentes importantes para conocer los rasgos de la cultura política, el análisis de los procesos sociopolíticos en la actualidad requiere de esquemas que vayan más allá de la tipología propuesta por la escuela estadounidense. Enrique Cuna Pérez cita a Roberto Gutiérrez, quien sostiene que la definición de cultura política no puede ser simplemente un agregado de actitudes, valores, normas y comportamientos que orienten las visiones de los individuos y de los grupos sociales hacia el poder establecido y su organización social. El estudio de la cultura política tiene que ser mucho más ambicioso con el fin de rebasar el nivel simplemente descriptivo de las actitudes y comportamientos políticos. Por estar formada a través de espacios diferenciados, la cultura política no puede ser pensada como un conjunto homogéneo de actitudes, valores, normas y comportamientos. La personalidad política de los individuos y de los grupos puede nutrirse de rasgos a veces muy contradictorios. Gutiérrez propone realizar una investigación que profundice en el examen del conjunto de instituciones, prácticas e ideologías que de una forma u otra han constituido y estimulado actitudes sociales que dan cuenta de las dificultades existentes para avanzar en la construcción de una cultura política participativa. Así, el análisis de la cultura política debe tomar en cuenta diferentes estructuras y procesos formativos que transcurren ininterrumpidamente en la cotidianidad de la vida social y tienden a crear ciertas posturas y representaciones. A partir de lo anterior y con base en las definiciones de Pescard, Gutiérrez, Crotz y Durán Ponte, Enrique Cuna Pérez propone una conceptualización plurienfoque de cultura política. Veamos las definiciones de los autores antes mencionados. Pescar menciona que la cultura política son los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configura la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder. Gutiérrez la define como una síntesis heterogénea y eventualmente contradictoria de valores, conocimientos, opiniones, creencias y expectativas que conforman la identidad política de los ciudadanos, grupos políticos, sociales y organizaciones sociales. Durán Ponte asevera que es el conjunto de valores, actitudes, conocimientos, aspiraciones y evaluaciones que hacen los individuos para insertarse a través de la participación en las actividades o procesos políticos. Finalmente, Crotz manifiesta que la cultura es heterogénea y cambiante. La cultura cambia a veces de manera rápida y drástica, otras de manera paulatina. Por lo tanto, no se puede estudiar la cultura política sin tomar en cuenta las incitaciones al cambio y los procesos de socialización y resocialización. De acuerdo con las propuestas anteriores, el autor hace una breve reflexión sobre la metodología para el estudio y la medición de las culturas políticas. Él menciona de manera inicial que ha predominado el uso de la encuesta como técnica de recolección de la información. Es una técnica cuantitativa introducida por el enfoque de Almond y Verba, y pues su riqueza consiste en la posibilidad de obtener inferencias estadísticas desde muestras relativamente pequeñas. Sin embargo, pues hay limitantes en estas encuestas. Las principales consisten en las denominadas errores del muestreo. Algunos de los más comunes pues son las no respuestas, las omisiones, el sesgo de los informantes frente a pues, temas delicados. Por otro lado, asevera que la investigación cualitativa
basada sobre todo en los métodos etnográficos, como son las entrevistas, historias de vida y discusión de los grupos focales, ha estado asociada con disciplinas académicas como la antropología, la sociología, la psicología y muy poco con la ciencia política. Sin embargo, pues a partir de los 90 este tipo de técnicas se han utilizado con más frecuencia. También hace referencia a la entrevista estructurada y la entrevista libre o no estructurada, así como la observación, que han sido los instrumentos más importantes con los cuales la investigación cualitativa ha generado información para el análisis de las actitudes y conductas políticas. Estas técnicas se utilizan actualmente en forma complementaria de acuerdo con las necesidades de cada investigación, de la aprehensión del objeto estudiado y de los distintos enfoques teóricos. Menciona que las técnicas cualitativas se usan cuando el tema no es familiar, para investigación exploratoria, cuando los conceptos relevantes y las variables son desconocidos o sus definiciones poco claras, para explicaciones en profundidad. Caso contrario de las técnicas cuantitativas, las cuales se reconocen por su importancia cuando el tema está claramente definido y es familiar, y cuando los problemas de medida son menores o han sido resueltos, cuando la descripción numérica detallada de una muestra representativa es necesaria y cuando la repetición de la medición es importante. También menciona que se pueden complementar las técnicas cualitativas y las cuantitativas. Hace una reflexión final mencionando que el estudio de las culturas políticas, catalogado por algunos investigadores como el más objetivo y difícilmente aprehensible, requiere de la combinación de técnicas de recopilación, análisis e interpretación de datos propios. La elección de estas técnicas responde a la especificidad cualitativa de completar los datos cuantitativos ya existentes sobre el fenómeno en estudio. Estas son parte de las reflexiones finales y sugerencias que hace Enrique Cuna Pérez para una metodología para el análisis de la cultura política. Ahora bien, llevando a cabo una actualización con respecto a la situación existente en México, pues este tiene un grave problema de cultura política dentro de su sociedad. Esto se debe principalmente a la falta de confianza y representación hacia las instituciones y las autoridades políticas. Eh, Derivado de lo anterior, realicé una exploración en la plataforma de Latino Barómetro para ver los indicadores que maneja esta plataforma y con relación a la percepción que tienen los ciudadanos a las instituciones y el gobierno mexicano. Bueno, los datos son los más recientes o actualizados, publicados, que son del 2018. La primera gráfica muestra, podemos apreciar, el primer parámetro que es la aprobación de gobierno, en donde en México solamente el 18% de los encuestados prefieren tener una buena aprobación del gobierno. Como podemos apreciar, pues apenas supera a Brasil México como el peor calificado en la aprobación del gobierno. Veamos el comparativo o el comportamiento histórico a partir del 2002 en México. Pues vemos que realmente durante las administraciones panistas pues hubo pues una aprobación pues aceptable, que va desde el 47 hasta incluso llegar al 60% en el 2006 y 2007, que se mantiene hasta el 2011 y pues bueno, se va a la baja a partir del 2013 en el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta llegar al 18% de aprobación, que es el dato que ya habíamos visto anteriormente. Otro de los indicadores es la confianza en las Fuerzas Armadas. México pues realmente tiene un 50% de aprobación por parte de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas. ¿Qué se
disminuye radicalmente con relación a la confianza en la policía, donde ahí sí baja considerablemente la aceptación hasta el lugar 19 y que son de los más bajos en toda Latinoamérica. En el Poder Judicial pues está en relación a los demás países, pues en término, en el promedio de los países, pero bueno, realmente el porcentaje es muy bajo con el 23%. Con relación al Congreso, pues realmente es muy bajo, del 22%, y que también está en la media de los demás países. Es por eso que se ubica en la mitad de los países de Latinoamérica en este gráfico. En donde sí no hay muy buena aceptación y que igual es generalizado en toda Latinoamérica, pues es en la confianza en los partidos políticos. Apenas se tiene el México la aprobación del 11% por parte de los ciudadanos. Y si nos damos cuenta, pues el más alto es Uruguay con el 21%, que realmente también es un porcentaje muy bajo. Paradójicamente, en la confianza en el Tribunal Electoral o en la institución electoral, pues México es de los mejor calificados, bueno, no tanto en comparación con Costa Rica, ¿verdad? Pero en comparación a los demás, realmente sí tiene una buena aceptación, bueno, pero en cuanto, si lo trasladamos al porcentaje, pues realmente es bajo, ¿no? El 32%. Con relación a la confianza en el gobierno, pues sí se vio reflejado el comportamiento, sobre todo en el último sexenio de Enrique Peña Nieto, bajó considerablemente hasta el 16%, que son de los más bajos en los países analizados. Presentamos esta tabla de la confianza en las instituciones privadas y públicas por país en el 2018, en donde si ubicamos a México, pues es muy baja la confianza en los medios de comunicación, con el 35%, en las compañías, en las ONGs 38%, en las compañías nacionales 37%. Realmente la mayoría fluctúa entre ese porcentaje, ¿no? Del 30, entre el 30 y el 27%, que es el último parámetro medido, que es el de los sindicatos. Nos damos cuenta, pues también en estas instituciones es muy baja la percepción de confianza de los ciudadanos. Realmente cito las fuentes utilizadas para esta presentación. Primeramente, el artículo denominado Aplicación y crítica del enfoque sistémico para el estudio de las culturas políticas en México, del autor Enrique Cuna Pérez, el cual fue publicado en la revista sociológica de la Universidad Autónoma Metropolitana en la edición de los meses de mayo-agosto de 2007. Asimismo, la página web de la corporación Latinobarómetro, en donde fueron consultadas las gráficas que presentamos en la última parte de este trabajo. Sin más por el momento, me despido, mandándoles un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien. Hasta luego.